Hazte una pregunta muy simple. ¿Por qué, a pesar de que la humanidad es hoy más productiva y tecnológica que nunca en toda su historia, tú sientes que cada vez eres más pobre? ¿Por qué tus abuelos pudieron comprarse una casa, tener 3 hijos y mantener a la familia con el sueldo de una sola persona que trabajaba en una fábrica? Y tú, hoy, en pleno 2026, con una carrera universitaria y 2 másteres, tienes que compartir piso y contar los céntimos para llegar a fin de mes. La televisión te dirá que es culpa de la guerra, o de la pandemia, o de la avaricia de los supermercados, o de la crisis energética. Te están mintiendo. El verdadero culpable de que tu dinero pierda valor cada segundo que pasa lleva muerto casi 80 años. Hoy vamos a hablar del hombre que convenció a los gobiernos de todo el planeta para cometer el mayor robo a cámara lenta de la historia de la humanidad. El hombre que nos enseñó que imprimir billetes de la nada era magia, que endeudarse hasta las cejas era la solución a todos los problemas, y que el ahorro era de tontos. Bienvenidos a Economistas al Desnudo. Hoy destapamos a John Maynard Keynes. La izquierda lo idolatra como el salvador de los pobres. La derecha lo respeta como un genio de las finanzas. Pero la realidad es que fue un especulador multimillonario, un elitista arrogante, y el arquitecto del sistema de esclavitud financiera en el que estás atrapado ahora mismo. Acomódate, porque vas a descubrir por qué tu cuenta bancaria es una bomba de relojería. Para entender la trampa en la que vivimos, primero hay que mirar quién diseñó los planos. Si escuchas a los políticos actuales defender el modelo keynesiano, te imaginarás a Keynes como un defensor de los obreros, un hombre del pueblo con las manos manchadas de grasa. Nada más lejos de la realidad. John Maynard Keynes nació en la élite más absoluta del Imperio Británico en 1883. Estudió en Eton y Cambridge, los colegios donde se criaba a la realeza y a los amos del mundo. Pertenecía al exclusivo grupo de Bloomsbury, un círculo de intelectuales estirados, artistas y bohemios ricos que despreciaban profundamente a las clases trabajadoras y las consideraban estúpidas e incultas. Keynes no era un socialista de barricada. Era un capitalista salvaje. Y le encantaba el dinero. Pero no le gustaba trabajar duro para conseguirlo. Le gustaba el juego. Se hizo millonario especulando en los mercados de divisas y materias primas. Y lo hacía literalmente sin levantarse de la cama. Cada mañana, mientras tomaba el té en pijama, llamaba por teléfono a sus corredores de bolsa en la City de Londres para apostar grandes sumas de dinero contra el franco francés, la rupia india o el trigo estadounidense. Y como todo buen apostador, a veces perdía. En el gran colapso financiero de 1929, Keynes casi se arruina por completo. Perdió una fortuna. Pero como conocía las trampas del sistema financiero mejor que nadie, volvió a apostar, apalancándose al máximo, y no solo recuperó su dinero, sino que se hizo multimillonario antes de morir. Este detalle es vital. Keynes no veía la economía como una fábrica donde la gente produce bienes reales para sobrevivir. Para Keynes, la economía global era un inmenso casino. Un juego de mesa donde las fichas eran el dinero de los países. ¿Y si la economía es un casino? Keynes estaba a punto de convertirse en el hombre que escribiría las nuevas reglas de la casa. Octubre de 1929. El casino se derrumba. El mercado de valores de Nueva York colapsa en el famoso Martes Negro. Comienza la Gran Depresión. El mundo se hunde en la miseria. Fábricas cerradas, millones de personas desempleadas, colas en las calles para conseguir un trozo de pan y sopa. Los bancos quiebran de la noche a la mañana y los ahorros de toda una vida se evaporan en el aire. Hasta ese momento, la regla de oro de la economía clásica, la que enseñó Adam Smith, era simple. El Estado no debe intervenir. El mercado se cura solo. Si hay una crisis, los precios bajarán, los salarios bajarán, y eventualmente, las empresas volverán a contratar a gente. Solo hay que tener paciencia. Pero había un problema enorme con tener paciencia. Recuerda nuestro vídeo sobre Karl Marx. Marx había profetizado que el capitalismo se destruiría a sí mismo y que los obreros se levantarían en armas. Y en los años 30, parecía que Marx iba a tener razón. La Unión Soviética estaba ahí al lado. Los obreros en Estados Unidos y Europa, muertos de hambre y desesperados, empezaban a mirar al comunismo como una solución. Las huelgas se volvían violentas. Las élites occidentales, los millonarios, los banqueros, los aristócratas como Keynes, no tenían miedo a la pobreza. Tenían miedo a la guillotina. Tenían un terror absoluto a que la clase obrera hiciera una revolución y les expropiara sus mansiones, sus fábricas y sus vidas. Keynes vio este peligro claramente. Él odiaba el comunismo. Pensaba que la dictadura del proletariado era una idea repugnante impulsada por gente inculta. Él quería salvar el mundo en el que vivía. Quería salvar el capitalismo.
Pero sabía que si le decían a un padre de familia que sus hijos debían pasar hambre durante 5 años hasta que el mercado se ajustara solo, ese padre quemaría la ciudad entera. Y fue entonces cuando Keynes pronunció la frase más famosa y destructiva de la historia económica: a largo plazo, todos estaremos muertos. Keynes dijo: al diablo con esperar. Si el motor del capitalismo se ha parado, el gobierno tiene que arrancarlo a la fuerza, cueste lo que cueste. En 1936, Keynes publicó su obra maestra, La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Y lo que propuso voló la cabeza de todos los economistas de la época. Fue un hackeo maestro al sistema. Imagina que la economía es un estanque sin agua. Keynes argumentó que el problema de la Gran Depresión no era que las fábricas hubieran desaparecido, ni que la gente hubiera olvidado cómo trabajar. El problema era que el estanque se había secado de demanda agregada. Básicamente, la gente estaba asustada, no gastaba, las empresas no vendían, despedían a más gente, y la gente gastaba aún menos. Un círculo vicioso de parálisis total. ¿Cuál era la solución mágica de Keynes? Si la empresa privada no quiere gastar dinero porque tiene miedo, entonces el Estado debe gastar dinero como si no hubiera un mañana. Keynes literalmente llegó a decir lo siguiente en su libro: si el tesoro público se dedicara a llenar botellas viejas con billetes de banco, las enterrara a gran profundidad en minas abandonadas, y luego dejara que la empresa privada las desenterrara, no habría más desempleo. Piénsalo un segundo. Keynes decía que no importaba si el trabajo era inútil. El gobierno podía pagarle a la mitad de los trabajadores para que cavaran agujeros en el suelo, y a la otra mitad para que los volvieran a tapar. Lo importante no era crear valor real. Lo importante era poner billetes en los bolsillos de esos hombres. Con ese dinero, los hombres irían al panadero. El panadero tendría dinero y le compraría zapatos al zapatero. El zapatero compraría carne. A esto se le llamó el efecto multiplicador. El gobierno inyecta dinero artificial, y la rueda del consumo vuelve a girar. El estanque se llena de agua artificialmente. Y para pagar esos salarios, el Estado no debía subir los impuestos, eso asustaría más a la gente. El Estado debía endeudarse, pedir prestado al futuro. Parecía un truco de magia perfecto. Salvaron a la economía, frenaron el auge del comunismo en Occidente, y todo el mundo volvió a trabajar. Pero todo truco de magia tiene un precio oculto. Y el precio de este truco lo estás pagando tú hoy. Cuando los políticos leyeron el libro de Keynes, no podían creer su suerte. Antes de Keynes, los gobernantes vivían aterrorizados por el presupuesto equilibrado. Si un presidente gastaba más dinero del que recaudaba en impuestos, se le consideraba un ladrón irresponsable. Si querían hacer un puente nuevo, tenían que subir los impuestos de frente, y los ciudadanos se enfadaban y no les votaban. Pero de repente, bajó del cielo un respetadísimo genio de Cambridge y les dijo a los políticos: no, no, no. Gastar dinero que no tenéis no es malo. Es vuestra obligación moral para salvar el país. Fue como darle las llaves de la destilería a un alcohólico y decirle que beber salva vidas. Los políticos encontraron en Keynes la excusa académica perfecta para prometer de todo. Empezaron a gastar sin límite. Hospitales, carreteras, subsidios, guerras. ¿Cómo se paga? No te preocupes, emitimos deuda pública. El Estado pide prestado. Keynes, que era un tipo inteligente, puso una regla vital en su libro. Dijo que el Estado solo debía endeudarse y gastar locamente durante las grandes crisis. Cuando la economía volviera a la normalidad y hubiera vacas gordas, el Estado debía subir los impuestos, ahorrar y pagar la deuda que había acumulado. Pero los políticos solo leyeron la primera mitad de la página. ¿Conoces algún político, de izquierdas o de derechas, que en época de elecciones prometa: amigos, la economía va bien, así que este año voy a cancelar las ayudas, voy a paralizar las obras públicas, os voy a subir los impuestos y vamos a pagar las deudas del Estado? Por supuesto que no. Eso es un suicidio electoral. Así que lo que era una medida de emergencia para salvar el mundo en los años 30, se convirtió en la forma de vida permanente. El gasto público nunca bajó. La deuda pública nunca se pagó. Los gobiernos se hicieron adictos a la deuda para comprar los votos de los ciudadanos con su propio dinero. Y así llegamos a la trampa final. Al monstruo silencioso que destruye tu vida mientras duermes. La inflación. A partir de 1971, los gobiernos rompieron por completo las reglas del juego. Desvincularon el dinero del patrón oro. A partir de ese momento, el dinero ya no estaba respaldado por ningún activo físico. Era dinero fiat. Dinero por decreto. Los bancos centrales podían imprimir billetes dándole a un botón en un ordenador. Pensemos con lógica matemática.
Si un país tiene 100 casas y 100 billetes en circulación, cada casa vale, por promedio, un billete. Pero si el gobierno de repente usa las teorías de Keynes, le da al botón mágico, e imprime 900 billetes más de la nada para pagar sus deudas políticas y sus promesas electorales. Ahora hay 1000 billetes compitiendo por las mismas 100 casas. ¿Qué pasa con la casa? Que ahora vale 10 billetes. La casa no es mejor. No es más grande. No ha ganado valor. Es tu dinero el que ha perdido el 90% de su poder de compra porque el gobierno inundó el mercado de billetes falsos. Esto es la inflación. No es que los precios suban. Es que el dinero de tu cuenta bancaria y de tu nómina pierde valor. Y esto, amigos míos, es el impuesto más perverso e inmoral de la historia. Es un impuesto oculto que los políticos te cobran sin tener que aprobarlo en el Parlamento. Y lo peor de este impuesto keynesiano es a quien castiga. Si eres multimillonario, la inflación te da igual. Los ricos no tienen su dinero en billetes en el banco, lo tienen en casas, en acciones de Apple, en oro, en tierras. Cuando el gobierno imprime dinero, el precio de los activos de los ricos se dispara. Se hacen más ricos sin hacer nada. Pero si eres clase trabajadora, si tu único patrimonio son los 1.500 euros que ganas al mes y los 2.000 que tienes ahorrados en tu cuenta, la inflación te masacra. Cada mes que pasa, tu sueldo compra menos comida, menos gasolina y menos vivienda. El modelo keynesiano prometía proteger a la clase obrera, pero en la realidad, ha creado la mayor transferencia de riqueza de la historia moderna, quitándole poder adquisitivo a los ahorradores pobres y de clase media, para inflar los activos de la élite. John Maynard Keynes murió en 1946. Se fue a la tumba como un héroe. Él salvó su mundo a corto plazo, exactamente como quería. Después de todo, como él dijo, a largo plazo, todos estaremos muertos. Bueno, el problema es que nosotros somos ese largo plazo. Nosotros somos los que estamos vivos hoy, en 2026, lidiando con su maldita resaca. Vivimos en un sistema financiero zombie. Los gobiernos occidentales tienen deudas que superan el 100% de lo que producen sus países enteros. Es matemáticamente imposible que paguen esa deuda. Jamás lo harán. Solo les queda una salida: seguir imprimiendo dinero, seguir devaluando la moneda, y dejar que la inflación se coma lentamente tus ahorros y tu futuro. Keynes no quería destruirnos. Solo le dio una pistola cargada a una clase política adicta al poder, y les dijo que disparar era bueno para la salud. La próxima vez que veas a un político anunciando un cheque de ayuda, un bono cultural, o un plan de rescate masivo, pagado con deuda pública, y escuches a los medios aplaudir, recuerda este vídeo. Recuerda que no existe el dinero gratis. Solo existe dinero prestado de tu propio futuro, y del futuro de tus hijos. Si has llegado hasta aquí y ahora entiendes por qué comprar una casa parece misión imposible, bienvenido a la resistencia. No dejes que te vuelvan a engañar. Suscríbete a Economistas al Desnudo y activa la campanita. Déjame un me gusta, para que este mensaje rompa el algoritmo y llegue a más gente que necesita despertar. Y déjame una respuesta sincera en los comentarios, viendo cómo el dinero cada vez vale menos. ¿Crees que el sistema del dinero fiat, impreso de la nada, colapsará antes de 10 años, o encontrarán otro truco para seguir engañándonos? Te leo abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.